Yo venía discutiendo con el Señor. ¿Cuántos discuten con el Señor? Yo cuando no entiendo, yo le digo, Señor, no entiendo. Yo quiero que seas más claro porque no entiendo. Entonces, ¿por qué así tiene que ser nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios tiene que ser de esa manera. Como padres a hijos, dice la palabra. Él es nuestro Padre. ¿Y cómo hablas con tus papás? Los que tienen papá saben cómo hablar con su papá. Así como también nuestra hermana decía recién, Él nos ama. Así como nosotros como padres queremos para nuestros hijos lo mejor, nuestro Dios, que nuestro papá, Él quiere para nosotros, sus hijos, lo mejor. Amén. Así que yo quiero hablar de un pasaje muy conocido en esta tarde. Y por eso discutía con el Señor, porque cuando el Señor me dio esta palabra, yo decía, esta palabra es para líderes de la iglesia. Aleluya. Y yo sé que Dios ha traído los líderes de la iglesia. Dios ha traído los que Él quería que escucharan esta palabra hoy. La vez pasada hablaba con la apóstol María Rosa y le decía, es que me he acostumbrado mucho, pastor, a predicar en la Academia de Obreros. Y en la Academia de Obreros se habla de otra manera, no como en la iglesia, es ya más al tobillo, como dicen los jóvenes. Es más ya aclarar bien las cosas. Así que prepárese. Dígale al que tiene a su lado, dígale, Dios te trajo hoy. Aleluya. Porque tiene un plan y un propósito con tu vida. Aleluya. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Jonás. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando hablamos de Santiago y cuando hablamos de Jonás, decimos, Señor, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, voy a leer el versículo 1 y después voy a tratar de explicarle un poquito más porque dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén, ahí nomás. Después vamos a... Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón yo lo pueda derramar tal cual tú lo has traído para este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Dice la palabra que Dios lo llama a Jonás a predicar a Nínive. ¿Cuántos han leído este libro de Jonás? ¿Cuántos lo han leído? Bien. Aleluya. Amén. Dice la palabra que Dios lo manda a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad medida como se medía en esos tiempos, dice, de 3 días de camino. Una ciudad que tenía 120.000 habitantes. Y Jonás, por eso cuando muchas veces que hablamos de Jonás hablamos de desobediencia. Jonás agarra, dice que estaba en un lugar, Jonás, y Dios le dice que vaya a Nínive, y él baja al puerto, dice la palabra, y toma un barco. Nínive estaba acá, y él toma un barco para acá. O sea, él se va a Tarsis, dice la palabra. Bueno, y conocemos ese pasaje, dice la palabra que se levanta un gran temporal y empiezan todos a aclamarle a sus dioses. Y dice la palabra que Jonás dormía dentro del barco. Entonces el capitán dice que viene y le dice, ¿qué te pasa, dormilón? Dice, ¿por qué estás durmiendo? ¿No ves que todos estamos clamando a nuestros dioses? Y Jonás le dice, porque yo ya sé cuál es el problema. Dice, el problema es que a mí Dios me mandó a un lado y yo estoy yendo a otro.
¿Y entonces qué vamos a hacer contigo?, le dice el capitán. Dice, yo soy el problema, tírenme al agua, dice. O sea, yo qué quiero decirle en este día, Jonás creía en Dios, le creía a Dios, sabía lo que Dios quería hacer, conocía el corazón de Dios. Pero él, a ver, ¿cuántos son predicadores acá? ¿Cuántos? A nosotros no nos gusta, o sea, especialmente a los profetas, yo no soy profeta para la gloria del Señor, y les gusta que Dios cumpla lo que ellos hablan, porque si Dios habla por sus bocas, pero Jonás, siendo un profeta, él sabía que Dios no iba a destruir a Nínive. Por eso no quería ir a Nínive, porque él estaba seguro que Dios no la iba a destruir. Entonces, dice que lo tiran al agua y conocemos ese pasaje, hasta los niños en la escuelita dominical lo saben, de ahí que se lo traga el gran pez y lo lleva 3 días dentro del vientre, y en esos 3 días Jonás se arrepiente y habla con Dios. Y entonces dice la palabra que viene palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciéndole lo que él tenía que hacer. Y ese pez dice que va y lo vomita en tierra. Y vaya, qué casualidad, que ¿dónde lo vomitó? En Nínive. Amén. Porque cuando Dios nos manda a un lugar, mis hermanos, cuando nos resistimos a lo que Dios nos está ordenando, Dios tiene estrategias. Dios tiene ballenas, porque algunos dicen que era una ballena, no se sabe bien qué pez era, pero muchos lo asocian con una ballena porque no sé qué pez se puede llegar a comer a un hombre y tragarlo entero. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Jonás dice que se levanta ya habiéndose arrepentido dentro del vientre del pez y empieza a predicar. Pero ¿qué dice la palabra? Jonás hizo esos 3 días de camino en Nínive diciendo, si no se arrepienten, Dios va a destruir Nínive en 40 días. Amén. No era un mensaje muy alentador. No era el mensaje que recibimos el día domingo. El mensaje que dice Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a liberar. Y como siempre decimos, nosotros somos los pastores que veamos al hermano y a la ovejita que está perdida y a la que está dolida y a la que se le ha bajado la fe. Y vamos y le golpeamos el hombro y le decimos, vamos hermano, que tenés que levantarte, y oramos. Jonás no hizo eso. Es más, Jesús dijo en un momento que si la generación de Jonás, de Nínive, se levantara contra nosotros en juicio, nos condenaría. Aleluya. Amén. Porque se convirtieron a una sola predicación y no fue una predicación que decía Dios te sana, Dios te liberta, Dios te levanta, Dios te da fuerzas. Vamos adelante. Amén. Aleluya. Ha venido el día domingo y la apóstol María Gladys me ha invitado a mí, así que me va a tener que escuchar. Así que no se me ponga serio. Gloria a Dios. Jonás no era la pastora Gladys, no era alguno de los pastores, los diáconos de acá de la iglesia que van y por ahí van a tu casa y ungimos la casa y oramos por los hermanos para que vuelvan, para que salgan, para que se levanten. Amén. Jonás no fue ese pastor. Jonás pasó predicando y dijo, si no se arrepienten en 40 días Dios va a destruir Nínive. Y es más, dice la palabra que después de eso Jonás se subió a un monte de donde veía Nínive, pero no se sentó ahí. Dice que ahí hizo una enramada y entonces Dios, dice la palabra, que le hizo crecer una calabacera para que tuviera la sombra,
Porque Jonás se había sentado ahí para ver cómo Dios destruía a Nínive. Amén. ¿Y qué pasó? Viene Dios y dice que hizo un gusano para que comiera la raíz de esa calabacera y se secara. Y entonces dice que Jonás se enojó. Y le dice Dios, pero Jonás, dice, ¿por esto te enojas? ¿Por esta calabacera te enojas? Dice, ahí, en Nínive, dice, hay 120,000 personas que ahora se han arrepentido. Y Jonás le dice, porque yo no quería venir. Dice, estoy enojado. Dice, estoy enojado hasta la muerte. Dice, pues no quería venir porque sabía que eras grande, que eras misericordioso. Porque Dios tiene gran misericordia, dice la palabra, y quiere que todos se salven. Y quiere que todos vengan al camino, y dice la palabra que Él es paciente para esperar que todos nos arrepintamos. Amén. Pero ¿qué pasaba ahí con Jonás? Jonás, su rebeldía contra Dios, era que Dios salvara a Nínive. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero explicarles o qué es lo que el Señor puso en mi corazón en esta noche? Si usted va al libro de Lucas en el capítulo 24, hay un pasaje donde dice que habían 2 discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Amén. ¿Cuántos lo conocen? A ver, lo vamos a leer. No lo tenía marcado. Gloria a Dios. En el versículo 13, ahí comienza, dice, en el camino a Emaús. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y delante de Dios y de todo el pueblo, y que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y ahora además de esto, ya es el 3er día, aunque también día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros en las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron unos de los nuestros y fueron y vieron que Jesús había resucitado. Pero ¿qué pasaba con estos hombres? Dice la palabra que Jesús se les acercó, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Porque estaban angustiados, porque estaban tristes, porque esperaban otra cosa del Señor. Amén. Muchas veces
Jonás se enojó, dice, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él esperaba que el Señor le respondiera de otra manera y no quería predicar. Estos dos discípulos, dice la palabra, que llegaron a esa ciudad llamada Emaús. Y dice que Jesús hizo como que iba a seguir. Y ellos le dijeron, no podés seguir. Hay peligro de ladrones, de fieras del campo. Entonces dice que Jesús entró con ellos a la aldea. Y cuando se sentaron a la mesa, Jesús partió el pan y les dio de comer. Y ahí dice, recién se dieron cuenta quién era Jesús, que era Jesús. Y dice que después se decían uno al otro, pero no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y eso es lo que el Señor marcaba en mi corazón, que hoy, muchas veces, gente que no llega a la iglesia, porque en los hijos de Dios no arde su corazón, porque Jesús está contigo, porque Jesús prometió estar con nosotros, acompañarnos siempre, pero hay veces que caminamos con un Jesús que no conocemos, con un Jesús invisible. Lo puse en una charla de estos días. ¿Dónde está Miguel? Aleluya, no está Miguel tampoco. Siento que está con todo el trabajo hoy. Aleluya. Lo puse en una charla de hoy, de estos días, caminamos con ese Jesús invisible. ¿Sabe por qué invisible? Porque no le damos lugar a que Él se involucre en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro caminar. Jonás tenía una obra, así como la tienes tú, mi hermano. Una obra, una orden de Dios para cumplir. ¿Cuál es la orden que Dios nos ha dejado? La mayor, la comisión, la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y Dios nos ha dejado esa comisión, pero muchas veces estamos como Jonás y decimos, nosotros hacemos de jueces y decimos, este es muy duro, este no se va a salvar. O ¿cómo va a ser para el Señor sacarlo de la droga o del alcohol? ¿Cuántos ven Canal Luz? ¿Cuántos ven Si Querés un Cambio? Ahí están pasando ahora en un programa, el último que mandé de un chico, yo le puse Manuel, pero se llama Emiliano, el pastor Rubén. Y él da testimonio cómo Dios lo sacó de la droga y del alcohol. ¿Y sabe qué? Y él dice, y así. No fue de a poco, sino dice, yo le pedí al Señor que Él me sacara, dice, y no solo eso, le pedía que no tuviera abstinencia, que no tuviera nada que relacionado con eso. Y así fue. Y ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que predicamos, y ese es el Dios que tenemos que predicar. Mire cuántas sillas vacías, aleluya. ¿Cómo está tu corazón? ¿Arde tu corazón? Estos discípulos no ardía su corazón porque no habían reconocido lo que se le estaba hablando, lo que Jesús le estaba predicando. Y muchas veces, así como creo que decía la hermana recién, venimos a la iglesia, pero como nuestro corazón no está preparado, no sabemos lo que Dios nos quiere, y salimos por ahí y salimos como llegamos, porque no abrimos nuestro corazón para que Él abre, para que Él te dé la directiva, para que Él te dé lo que tienes que hacer. ¿Cuántos están orando, clamando, quizás por un hijo, un tío, un pariente, un hermano, un padre, esposa, esposo? Aleluya. Muchas veces, ¿saben por qué no llegan? Porque tu corazón no está ardiendo. Dice Jeremías 27, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
Estaba enojado Jeremías, no quería hablar más, no quería predicar más de Dios. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás denunciémosle. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Todos dicen que se levantaban, aún los amigos se levantaban contra él y decían, denunciémosle, hagamos. Dice que lo habían metido preso, lo habían escarnecido, se habían burlado. Violencia, destrucción, decía Jeremías. Dice, no voy a hablar más de Dios. Pero ¿qué dice? Que había un fuego en su corazón, que ardía hasta los huesos. Iglesia, ustedes, creo que la hermana también decía, por eso yo decía, Señor, hoy yo peleaba con el Señor. Y cada palabra que fueron dando los hermanos me fue dando la confirmación de lo que el Señor me estaba hablando. Ella decía, ves, va a seguir adelante, ves, va a impactar este lugar, va a impactar Mendoza, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero tiene que arder tu corazón por la predicación, por hablar de Dios, por hablar de lo que Él hace. Y solamente hablando no logramos nada. ¿Sabe lo que me dijo el otro día? Vino una hermana que está en Buenos Aires, bueno, ya muchos la conocen, está en la televisión pública. Se llama Amalia Díaz, está en el noticiero de las 12:30 de la noche. Ella es creyente de nuestra iglesia. Y ella no quiere ir a ninguna iglesia en Buenos Aires. Yo le he dicho, Amalia, andá. Mirá, le digo, vos lo que necesitás, porque ella me llama, estamos horas a veces hablando. Y le digo, vos lo que necesitás es recibir palabra. Y ella me decía, no, es que yo no, el Alejandro Morelato la vez pasada viajó a Buenos Aires, estuvo con ella y la invitó y la llevó a una iglesia grande en Buenos Aires. Una iglesia grande como para que ella no se sienta que las miradas, ¿vio? Entonces la llevó ahí y todo, pero ella dice que no. Y entonces este domingo pasado estuvo en la reunión de la noche. Entonces quería hablar conmigo. Y bueno, estuve más de una hora hablando con ellos. Para colmo, Alejandro y Gabriel, vio como son de los amigos míos. Le decían a la chicha, anda a poner orden. Gloria a Dios. Y resulta que empecé a hablar con ella, oré por ella, me contó la situación, el problema que está pasando con el tema de la política, con el tema de... Porque la televisión pública, vio, lo mira muy político, aunque ella no fue por política allí, pero ya está marcada como que entró en el gobierno de tal y entonces ya está marcada como... Entonces me dice, si ahora no llega a ganar... Entonces yo le decía, vos no tenés que hacerte problema, vos tenés que confiar en Dios y qué sé yo, bueno. Y estuvimos hablando más de una hora. Y entonces ella me dijo, le digo, pero vos, Amalia, le digo, yo te lo repito de vuelta, vos necesitas congregarte, vos fijate allá donde te llevó el Alejandro, es una iglesia linda, una iglesia grande, andá, aunque sea una vez, no, aunque sea una vez cada 15 días, le digo, andá el domingo a la iglesia. Y ella me dice, yo soy comunicadora, porque había estado hablando con una persona ahí también en la iglesia antes que hablar conmigo. Dice, yo soy comunicadora y yo sé lo que es hablar, pero yo sé lo que es hablar con el corazón. Y lo que me llama la atención de esta iglesia es que te hablan con el corazón.
Porque es lo que tiene que haber, mi hermano. Es lo que tiene que haber. Jeremías quería ya abandonar, no quería saber más nada. ¿Cuántas veces has hablado con una persona y decís en un momento ya me cansé de hablarle? Ya, como yo le dije una vuelta a un compañero mío de trabajo. Estábamos estudiando juntos inglés en Luján, así que como él venía de Maipú me pasaba a buscar, me llevaba y me traía. Entonces charlábamos de ida y de vuelta cuando íbamos hasta Luján. Y a veces llegábamos de vuelta y él paraba enfrente de mi casa y seguíamos hablando. Y yo le hablaba del Señor y la verdad. Y en un momento le dije, mira Antonio, le digo, yo tengo la plena seguridad. Le digo que Dios no me va a reclamar por tu sangre. Porque yo ya digo, ya te he dicho todo lo que te podría decir. Y muchas veces pensamos así. Eso lo trajo ahora el Señor a mi mente y muchas veces pensamos así. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero el Señor dice que hay mucho más que tenés que hacer. El Señor dice que tu corazón tiene que salir de este lugar ardiendo. Pablo le decía a Timoteo, como le decía, aviva el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Y ese fuego tiene que estar en tu corazón y tiene que avivarse cada día. ¿Sabés cómo se va a avivar? En la oración, en venir a la casa del Señor a buscar la palabra, el mensaje de cada día. Hay hermanos que dicen, pero yo vine el miércoles, el viernes no vengo. Bueno, vos te lo perdés. Somos fanáticos, aleluya, gloria a Dios, somos fanáticos. Porque cada día queremos más de Dios. Porque cada día queremos que nuestro corazón esté ardiendo para que cada persona que vos le hables llegue a este lugar. Amén. Amén. Dios quiere, dice, Jeremías decía, ya está listo, ya. Hay una palabra que dice la milla extra, ustedes saben, conocen cuál es esa palabra. ¿Saben lo que sucedía en esos días? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si te dicen que lleves la carga una milla, llévala 2. ¿Saben lo que significa? En ese momento había una ley romana que si un romano le pedía a un judío que le llevara la carga, obligadamente, por ley, la tenía que llevar una milla. ¿Sabe cuánto es una milla? 1500, 1600 metros. Amén. Y el Señor le dice, si te piden que lleves la carga una milla, llévala 2. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros llegamos, como dice la palabra. El Señor dice, si vas a un lugar y te abren la puerta, decirle, pasa a vosotros. Y si no te dejan entrar, sacudí los pies y te vas. Entonces nosotros decimos, eso es lo que Jesús dijo. Y nos aferramos y nos atamos a la ley, pero Jesús también dijo que nosotros teníamos que caminar la segunda milla. Jesús también dijo que no tenías que bajar los brazos, que tenías que seguir adelante, que si alguno lo tenías que empujar, dice que lo hiciera para entrar a la casa del Señor. Amén. Jonás no quería predicar porque él sabía que Dios era grande en misericordia y él quería salvar a Nínive. Por eso te haces problema, le dice el Señor, por una calabacera. Allí hay 120,000 personas. ¿Cuántas personas tiene la favorita, apóstol? Aleluya. ¿A cuántos hemos llegado? Gloria a Dios. Amén. Mire, mi hermano, yo
Peleaba recién hace un rato cuando venía con el Señor, discutía con el Señor y decía, Señor, esto es para la Academia de Obreros, no es para el domingo, pero es para ti, para este día, para hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos ocupamos de la cosa del Señor, el Señor se ocupa de nuestras cosas. Cuando nosotros, nuestro corazón está ardiendo, yo me acuerdo siempre de un muchacho que era traficante de droga y drogadicto, y llegó a la iglesia y en un momento el Señor lo liberó. Y dice que andaba por el centro, por la acera, por la calle San Martín, a toda la gente que él conocía de ahí, y le decía, Jesús es real, te sana, te saca de la droga, te saca del alcohol. ¿Qué es lo que había en él? Un día me acuerdo de un hermano, decía, nosotros tenemos que ir allá, tenemos que abrir, tenemos que hacer algo allá, Y entonces una hermana le pregunta, ¿cuánto tiempo lleva usted, hermano? Y dice, 4 meses. Dice, está en el primer amor. Y este hermano le dijo, ¿usted no? Porque muchos llevamos mucho tiempo y creemos que ya lo sabemos todo y creemos que ya estamos a otro nivel y Dios dice que Él no hace acepción de personas. Y Él no nos puso aquí en la favorita como jueces, Él nos puso para predicar su palabra, para extender el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación, para llevar ese corazón ardiendo a todo lugar. A nuestra casa, ¿por qué no llega a lo mejor ese pariente, ese hijo, ese esposo, esa esposa? ¿Por qué no llega a la iglesia? Porque tu corazón no está ardiendo, mi hermano. Porque no hace falta hablar. No es solamente el hablar. Yo siempre le digo en la penitenciaría, les pido oración, por mí. Para que pueda continuar con esa obra. Yo siempre les digo, ustedes tienen que predicar. Y yo sé lo que me van a decir, que hay muchos que no conocen la palabra y no conocen bien la palabra. Pero ustedes no tienen que predicar hablando. Amén. Amén. No tenemos que predicar hablando solamente. Tenemos que predicar. Cuando nuestro corazón está ardiendo, somos la luz que alumbra en el hogar, somos la luz que alumbra en el trabajo, somos la luz que alumbra en el estudio, en el lugar donde estés, en el lugar donde vayas, esa luz va a alumbrar. Pero tu corazón tiene que estar ardiendo. Amén, amén. Dios te está llamando, mi hermano. Y quizás aquí hay personas que digan, yo soy muy joven, así como decía Jeremías, o personas que digan yo soy muy viejo, o quizás personas que digan como yo le decía al Señor, yo no sé hablar. Y el Señor me llevó ahí a donde lo llama a Moisés y le dice, ¿quién hizo la boca? Amén. Ayer, esta mañana, hablaba con una hermana y le decía, hay un lugar donde tenemos una casa luz, que es en Russell, está bien metida en donde es una estación de trenes, donde hay toda gente marginal. Y tengo un hermano ahí que salió de la penitenciaría, gracias al Señor, y ha llevado a toda su familia, y hay muchos parientes que se juntan ahí en la Casa Luz. Entonces queríamos llevar una horita feliz el día sábado, y entonces hablé con un matrimonio esta mañana. Y entonces me dice la hermana, pero yo, pastor, no voy a ir a predicar. Le digo, bueno, no se haga problema. Le digo, vamos a ir, vamos a ver si conseguimos que vaya una maestra de escuela dominical. Le digo, para que ustedes preparen todo lo que van a hacer, el té, la leche, lo que vayan a hacer, y ella que se encargue de la actividad con los niños. Dice, bueno, así sí. Le digo, no, mi hermana, así sí, no. Le digo, usted se tiene que preparar. Le digo, mire, yo decía lo mismo que usted. Es más,
Me pusieron como encargado de un anexo en Luján y yo la vez pasada le contaba a los obreros y ahora estoy hablando con obreros, ¿no es cierto? Amén. Le decía a los obreros, yo salía de predicar, estaba casi en una esquina así, el anexo, yo daba la vuelta a manzana, me paraba a la mitad de cuadra de la otra manzana, que era más oscura. Entonces me paraba ahí, paraba el auto y me ponía a llorar. Porque yo estaba como Jeremías, yo le decía, no quiero predicar. No me siento cómodo predicando. Pero Dios tenía preparado una ballena, Dios tenía preparado un gusano, aleluya. Porque Dios te va a llevar al lugar que te quiere llevar. Lo que Dios te está hablando hoy, lo que Dios quiere de vos hoy, que tengas ese corazón ardiendo por Él, por su palabra, porque Él quiere usarte, porque Él quiere llevarte a hacer la obra que Él ya ha planeado para tu vida. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes en el último mes o año han traído una persona nueva? Gloria a Dios por 2 hermanos. Amén. Amén. O sea que no es el pastor Rubén el que está hablando, es el Señor. Amén. ¿Hay alguien que le querés hablar, que tenés, que sabés que está sumergido en la droga, en el alcohol, o en tantos problemas, o en la depresión, o en la enfermedad, y no podés llegar? Y no sabés cómo hacer para llegar. La Biblia dice que no somos nosotros los que vamos a traer a las personas. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces yo quiero orar en esta noche. Yo quiero orar por tu vida. Porque si has sentido como yo me sentí, y esto lo voy a hacer como lo hizo el pastor Carlini. El pastor Carlini cuando vino, yo me acuerdo, era nuevito en la iglesia, y él vino a predicar y él contó su testimonio, que había ido con su pastor a llevarlo a otro pueblo a predicar. Y dice que lo hicieron sentar a él y al pastor de él, el que iba a predicar, en los primeros asientos. Y dice que estaba la iglesia llena y el pastor de la iglesia lo hace subir al púlpito para predicar. Dice, antes que predique el pastor, le vamos a decir al hermano, dice, que diga unas palabras. Y él contaba, el pastor Carlini, y él contaba, dice que subió a la plataforma, agarró el micrófono y se bajó. Amén. Entonces él dijo, si alguien se ha sentido de esa manera, levante su mano, yo quiero orar por usted. Y yo levanté mi mano. Amén. Y aquí estoy, porque Él me eligió, porque no fui yo. Fue Él el que me eligió, fue Él el que me levantó, fue Él el que me sustentó, fue Él el que me dio. Mi señora misma, un domingo que me tocó predicar en la iglesia, me decía, ¿cómo haces para acordarte de algunos pasajes si antes no te acordabas de nada? Dice, por ahí lees algunos textos que los tenés acá, no los tenés, no abrís la Biblia, me decía. Eso Dios lo hace. Amén. Así que yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por tu vida. Si tenés un amigo, un hermano, un pariente, que vos estás orando por esa persona para que llegue a la iglesia, yo sé que voy a recibir testimonio de lo que Dios va a hacer. Porque yo sé que es Él el que está hablando y no yo. Yo te animo en esta noche. De si te has sentido como yo me sentí, si decís que no. Yo mire, cada vez que subo a la plataforma, así me dice el pastor Diego, siempre me carga él. Dice, Rubén cuando sube a la plataforma le tiembla hasta el bigote. Y es la realidad. Tiemblo entero. Pero es que hasta que el Espíritu Santo comienza a hablar. Y yo sé que es Él el que está hablando.
Yo sé que es Él el que está hablando. Así que yo te animo en esta noche, no solamente que te coloques de pie, y si quieres que ore por ti, que en esta noche hagas algo especial por esa persona. Eso el Señor lo está poniendo en mi corazón en este momento. Que hagas algo. Y mire, le digo más, Dios está poniendo en mi corazón una persona. Si Dios está poniendo esa persona en tu corazón, yo te animo en esta noche que puedas hacer un pacto por esa persona. Está bien, ¿cuánto vale la vida de una persona? No tiene valor. Porque para Dios dice, es lo más preciado que hay. Ni todo el oro de la tierra puede pagar un alma. Pero yo sé que este acto de fe va a traer una contestación. Y yo lo voy a hacer ahora porque el Señor me está hablando. Dios ha puesto una persona en mi corazón y yo quiero pactar en esta noche por esa persona. Si alguien más quiere hacerlo, está en completa libertad.